Ahora que la WWE Network desaparece, no sé si la serie pueda continuar. WCW no es prioridad para Netflix y es difícil decirles si es posible sacar más episodios. A lo mejor el episodio más emotivo de la serie también termina siendo el episodio final. Yo lo único que sé por este momento es que este es el último de esta temporada. Lo que todavía no decido es si es el último para siempre. No es un secreto para nadie que el fuerte de Bill Goldberg jamás fueron sus dotes luchísticos. La fórmula de sus combates, funcionó bastante bien, y WCW encontró el método idóneo por el cual buquearlo para convertirlo en una presencia tan especial y explosiva. Pero más allá de eso, todos sabemos a la perfección que The Man era un performer innegablemente limitado. Esa es la palabra, limitado. Tarde o temprano tendría que toparse con pared con su flojo accionar dentro de las cuerdas, y el momento le llegó en el Monday Nitro del 9 de febrero de 1998, donde tuvo como rival a un competidor que era su absoluta antítesis, uno de los grandes generales del ring con mayor dominio de la técnica en WCW, Steven Regal. Considerando la poca trascendencia que tenía el inglés en ese momento, además de estar regresando de una suspensión de meses, era fácil asumir que este encuentro no sería más que otro squash categórico de Goldberg sobre su adversario. Sin embargo, este match se volvió uno infame con suma rapidez. Para serles franco, los minutos de inicio no lucen tan mal. Hay algunos intercambios de llaveo y contra llaveo que son pasables a lo mucho, nada impresionante, pero tampoco nada espantoso. Esto cambia inmediatamente cuando vuelven a forcejear y ya no existe la misma fluidez ni mucho menos coordinación en lo que vemos. Regal y Goldberg chocan, tropiezan y trastabillan durante los siguientes minutos de total incomodidad que dan la impresión de que los dos estaban en luchas totalmente diferentes. El hombre de la racha invicta se ve casi ido, incapaz de poder seguir el ritmo de un Regal que insiste con diversos ataques estándar, así como intentos de agarre que no fructifican y solamente entorpecen aún más lo que ya era una pésima exhibición. La confusión es palpable en el ambiente también. No está al nivel de la confusión que estaban pasando los dos luchadores, pero sí, es notable lo extrañados que todos se encontraban de esta tan incoherente confrontación física, la cual ya luego de varios botches que no podrían haberse tapado jamás, milagrosamente culmina con el ya infalible combo de Goldberg, o sea, una Spear y el Jackhammer que lo liberaron de los 5 minutos más insufribles de toda su vida. Bueno, aquí la controversia no prevaleció nada más en el ring, gente, convirtiéndose en uno de los conflictos en backstage más hablados de tantos que hubo en WCW. Dos versiones de una historia que realmente nunca podremos conocer a fondo. Hablemos primero de lo declarado por el técnico de Blackpool, England. A mí se me ordenó que saliera y le diera a Bill Goldberg una competitiva contienda de 6 minutos de duración. Él iba a ganar al final e incluso planteamos el combate entero enfrente de los altos mandos de WCW. Entonces yo entré al cuadrilátero, apliqué 1 o 2 movimientos sobre él y no recibí respuesta alguna de su parte. Tuve que seguir atacándolo para mantener el ritmo del combate. De hecho, le di bastantes aperturas para que se lanzara al ataque y no les prestaba atención. Incluso le dije directamente que hiciera ciertas cosas, pero él sencillamente no hizo nada. No sé cuáles sean sus excusas para esta lucha, pero sé que él me ha culpado públicamente por cómo se dieron las cosas. Ok, ahora escuchemos lo que Bill tuvo que decir sobre esta pesadilla. Ese combate es la prueba más grande de resentimiento que puede existir. La gente a cargo no le dijo a Regal que saliera a intentar tomar ventaja de un contrincante que no sabía lo que estaba pasando. Pregúntaselo a él mismo, yo no estaba enterado de lo que acontecía. Todo lo que sé es que yo estaba tratando de trabajar una lucha como es habitual, mientras que William Regal intentó patearme directo en la cara por lo menos en 2 ocasiones. Al final del día sigo tratando de comprender qué es lo que pasó, pero ¿sabes qué? Está bien. Entiendo que él era un performer certero, contundente, así que todo está bien. Y ahí lo tienen, gente. Yo en
lo personal no quisiera tomar un bando en este caso, no obstante, tras haber revisitado este match, así como los argumentos de cada uno, yo sí me inclinaría a creerle más a William Regal, no solo por ser una de las mentes del ring más completas desde hace años, un veterano consagrado, también por la inexperiencia e incapacidad de mejora que Goldberg mostró a través de su carrera. Si ustedes ven el combate, se darán cuenta de que quien se muestra mucho más confundido es Bill. Miren, ya cuando todo ha quedado dicho y hecho, cada quien tiene su propia perspectiva sobre el asunto, y espero me hagan saber la suya en los comentarios. Lo que sí es un hecho es que solamente estos dos gladiadores son los únicos que van a saber qué fue realmente lo que sucedió aquel 9 de febrero del 98. La racha de Goldberg es indudablemente uno de los aspectos más únicos e impresionantes que algún luchador dominante haya tenido en toda la historia del pro wrestling. Un aspecto que no solo brindaba ese aura inquebrantable a The Man, también hacía de algunos de sus combates una auténtica intriga, llevando a la fanaticada a preguntarse cuándo llegaría el hombre indicado para ponerle fin al historial intocable de este señor. Por desgracia, en cuanto se dieron cuenta en WCW de que aquí tenían algo grande entre manos, la compañía lo llevó al punto del absurdo. De repente, habían semanas en que el número de víctimas caídas ante el salvajismo de Goldberg pasaba de 25 a 55, así de la noche a la mañana, y cualquiera lo suficientemente atento pudo notar que la promoción infló exageradamente la racha invicta, lo que en mi opinión solamente perjudicaba al luchador, ya que lo convertías básicamente en un ente mitológico casi que de plano ningún rival iba a ser capaz de vencer jamás. A nadie le iba a alcanzar para detener a Bill Goldberg, a menos que se tratara de un escenario de lo más inverosímil, ¿no es así? Y si en algo se especializó WCW fue en buquear las escenas más insólitas posibles. The Man fue desafiado por el campeonato mundial en el magno evento de la compañía Starrcade, la velada del 27 de diciembre de 1998, en una auténtica batalla de marquesina en la que dos de los competidores más over del roster chocaban por el premio más anhelado de todos. Kevin Nash significaba una seria amenaza para la racha, y eso sumó aún más emociones a este quite. Aunque la lucha no fuera la más impresionante en términos in-ring, WCW ya iba de gane de todas formas por la expectación que el encuentro generaba. Expectación que hicieron trizas con uno de los finales más risibles jamás buqueados en toda la lucha profesional. En lo que solo puedo definir como un disparo en el pie, la empresa puso fin al invicto de Goldberg por medio de un taser. Sí, un taser. Un Scott Hall que supuestamente se había distanciado de su mejor amigo Kevin Nash, intervino disfrazado de guardia de seguridad y con una descarga eléctrica le abrió el camino a Big Sexy para que conectara a The Man con su bombazo Jackknife. 3 palmadas del árbitro después y Goldberg perdía tanto el WCW title como uno de los elementos que consolidaron su personaje. A tal grado de hecho que una vez que el bendito final por vía de taser, repito, ocurrió, Goldberg no pudo reponerse. El gimmick sufrió bastante a los ojos de un público que comenzó a tomarlo un tanto menos en serio. Bill nunca pudo recuperar el campeonato de los pesos completos y no podemos hacer a un lado el hecho de que este fue el inicio de lo que terminaría siendo, adivinen qué, el espantoso Finger Poke of Doom, el dedazo de la perdición, en el que, si no mal recuerdo, Bill Goldberg fue humillado y hecho a un lado por la banda de politiqueros más grande de todos los tiempos en el wrestling. The Man, continuó tan over como siempre en los años posteriores, pero muchos podrían asegurar que ya nada volvió a ser lo mismo una vez que la racha cayó ante Scott Hall disfrazado de guardia de seguridad, Kevin Nash y el poder creativo en backstage. Nadie está exento de un accidente, ya sea dentro o fuera del ring. En diversos puntos de este video ya hemos establecido la deficiente calidad de Goldberg como performer, pero sin importar lo que diga Bret Hart, incluso aún en la actualidad, lo sucedido en Starrcade la noche del 19 de diciembre de 1999 en su lucha por el campeonato mundial de WCW no fue más que un accidente, un desafortunado acontecimiento. Es cierto que la poca calidad
inactividad de Bill pudo haber sido un factor en ese botch tan trágico. Sin embargo, no fue hecho con saña, no fue hecho con mala intención. Es un accidente después de todo. Y tomándolo como tal, sí, aún sigue siendo una verdadera lástima que en un instante, en un solo momento de mal timing, de mala suerte si se quiere, la legendaria carrera de uno de los mejores luchadores de la historia llegara a su abrupto final. Una patada mal colocada al cráneo y el Hitman dijo adiós a una odisea llena de combates invaluables, momentos míticos y campeonatos por doquier a causa del síndrome post-contusión. De paso también descarrilando los planes que ya estaban trazados para la excelencia en la ejecución, convertido en el heel principal de WCW en conjunto con la última versión del New World Order. Entiendo que un hombre tan meticuloso, tan perfeccionista en el ring como Bret, pues sintiera ese resentimiento hacia un hombre que, bueno, nunca destacó en el ámbito de la lucha y aún así encontró éxito. Sin embargo, guardar ese rencor y esa mala fe más de 20 años después y seguir señalando a su rival por esta equivocación me parece más dañino para el mismo Bret que para Goldberg. Es horrible que perdiéramos, sí, así el impecable in-ring performer que era Bret Hitman Hart, y claro que esto también causó un efecto dominó negativo en el producto. Solamente digo que un accidente sigue siendo eso al final del día. Qué inquietante cómo funciona la vida a veces, ¿no creen? Miren, no voy a clasificar el siguiente momento escabroso como un ejemplo de karma, porque recalco y mantengo mi opinión de que Goldberg, causando esa contusión a Bret Hart en Starrcade, no fue más que un accidente del que el mismo Bill se ha disculpado infinidad de ocasiones. Pero, si es una coincidencia de lo más inusual que tan solo días después, en el Thunder del 23 de diciembre de 1999, The Man igualmente quedara fuera de la competición durante un largo rato con uno de los accidentes más perturbadores alguna vez vistos en un programa de luchitas. En esta velada, el hombre Cyborg se encontraba en cacería del recién regresado New World Order, versión plateada o 2000 como ustedes quieran, acechando a cada uno de sus miembros, incluidos aquellos que se escondieron cobardemente en una limusina en el estacionamiento que albergaba el show secundario de WCW. La furia de Goldberg alcanzó límites insospechados esa noche y, superado por sus sentimientos, por una ira incontrolable, Bill comenzó a destrozar una por una las ventanas del vehículo que protegía al NWO. Cualquiera con sentido común entiende que algún truco fue preparado para poder vender la destrucción a mano limpia de un automóvil a manos de Goldberg. Y sí, lo cierto es que escondido detrás de su brazo se encontraba un tubo de metal que le facilitó romper, acabar y destrozar lo que se le antojó de esta limusina. Por desgracia, la adrenalina del segmento fue demasiada para The Man y sin pensarlo, Goldberg golpeó sin el tubo una de estas ventanas, sí, consiguiendo romper el vidrio, pero no sin antes enterrarse un enorme pedazo de este mismo de lleno en la extremidad. De hecho, el cómo ese pedazo se aferra a su brazo se puede ver en un solo segundo de la grabación y madre mía qué miedo da. Rápidamente Goldberg lo nota, pero continúa con su ataque vehicular, dando un golpetazo al cofre y cubriéndolo con una mancha repulsiva de sangre que a cualquiera dejaría helado con solo verla. Damas y caballeros, el señor Bill Goldberg fue demasiado lejos esta vez. Se pasó de la raya y no solo se provocó una cortada, sino que dio con una arteria que causó esa profusa salida de líquido vital y que en instantes puso en serio peligro su vida debido a la sangre perdida. Los doctores se lo informaron. Se quedó a centímetros, a nada de dar en una zona aún más delicada e incluso lo que pudo haber llevado a que perdiera el brazo entero. Aunque tanta fue su suerte que el accidente le salió nada más en 199 puntadas, aún así bastantes, y 5 meses alejado de los cuadriláteros, lo que terminó por desestabilizar el principal ángulo con el que Vince Russo pretendía trabajar los siguientes meses al arranque del año 2000. En dos boches absurdos, la historia del New World Order vs Goldberg quedó descartada.
Si ustedes pensaron que una vez terminado el fracaso totote de su heel turn, Bill Goldberg recobró el rumbo, bueno, será mejor que lo reconsideren, pues el siguiente paso lógico en su camino, al menos en la mente de Vince Russo, era tener una grandiosa rivalidad con Vince Russo. Pero no cualquier tipo de feudo, gente, uno de los favoritos del tío Russo, uno en el que se entrelazara la realidad con el kayfabe y que lo hiciera de una forma tan forzada, tan obvia, que cualquiera se pudiera dar cuenta de las intenciones de Russo con este storyline, utilizando en este mismo terminología del wrestling como work, shoot, heel y face, porque legítimamente Vince pensó que era brillante actuar como si todo fuese real, pues según él esto le daba sazón al producto. Y el gran clímax de este ángulo, en el que se nos estaba presentando a un Goldberg cansado de lidiar con el escritor de Nueva York, se presentó en el pre-main event del horrible pay-per-view New Blood Rising el 13 de agosto del año 2000, en el que Bill se enfrentaría a Kevin Nash y Scott Steiner en un three-way match, donde quedaría resuelta la animosidad entre los tres y que iba a definir al retador al WCW title para el pay-per-view Fall Brawl del mes siguiente. Estos tres elementos combustibles eran una buena receta para por lo menos vendernos un combate de marquesina, aunque no prometiera ser la mejor presentación en ring. Existía el suficiente star power para tomarse en serio este enfrentamiento multitudinario. No obstante, Bill Goldberg pues no se presentó para el quite como sí lo hicieron sus contrincantes, una ausencia que fue justificada por el equipo de comentaristas debido a un accidente de motocicleta. Entonces la lucha se desenvolvió como un mano a mano estándar entre Big Sexy y Big Papa Pump, pero eventualmente el factor que restaba en lo que se anunció como una triple amenaza o three-way match apareció, causando la habitual destrucción por la que siempre fue conocido. Aunque pronto The Man se encontró en serios aprietos, siendo atrapado por Nash en su agarre previo al bombazo Jackknife. El final se acercaba para Goldberg, o no, o tal vez no. En un combate normal, gente, esta es la parte en la que les habría dicho que Bill revirtió el remate del oponente, pero esta vez debo de informarles que lo que hizo Goldberg fue ignorar el movimiento, hacerse a un lado, no vender el castigo ya sufrido en el encuentro y luego salir del encordado como si nada para encararse con Vince Russo en un acalorado intercambio de palabras en la rampa de entrada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo les diré qué pasó aquí. ¡Oh, por Dios! Bill Goldberg no siguió el libreto, no siguió el guión. ¡Madre santa de todos los dioses! Es el momento, más momento, en la historia del pro wrestling. ¡Madre de Dios! ¿Alguien quiere hacer algo, por favor? Y este giro de trama no fue todo, gente, porque según Vince Russo, nosotros necesitábamos en serio entender que lo que pasó aquí fue un incidente fuera de lo estipulado, por lo que los próximos minutos finales entre Nash y Steiner se buquearon como si no supieran qué hacer, como si hubieran estado improvisados, vaya. Quiero entonces que analicen bien esta situación. Russo fabricó un incidente de poco profesionalismo de un luchador y también una improvisación falsa. Es como realismo que a la vez es kayfabe, que no se supone que sea kayfabe. Madre de Dios, ya me duele la cabeza solo de intentar explicar esto. En resumidas cuentas, la idea era esta. Goldberg enojado por el libreto de Russo, Goldberg ignora el buqueo de Vince, Goldberg malo se va, Big Sexy y Fritzilla salvan la noche improvisando un final de su lucha. Lo más triste de esta vergonzosa noche para Bill Goldberg es que no era más que el comienzo de este suplicio llamado estar en un feudo con Vince Russo. The Great American Bash 2000, además de ser otro pago por evento repleto de las estipulaciones desquiciadas de Vince Russo sobre buqueo al por mayor y un sinfín de momentos embarazosos para la empresa, también se publicitó como la noche en que Eric Bischoff y Russo alterarían a WCW hasta sus cimientos para siempre, garantizando que para el final de la noche nada iba a ser lo mismo. En el main event, el desgraciado top heel de la empresa, el elegido por el malévolo stable de New Blood, Jeff Jarrett, se enfrentaba a Kevin Nash por el campeonato mundial. Y esto no sería World Championship Wrestling a menos que en el clímax del encuentro hubiera una interferencia, ¿no es así? En esta oportunidad fue Bill Goldberg quien emergió inesperadamente. The Man entonces se perfila para el Spear, tiene bien medido al odiado villano Double J, apunta con su letal impacto y
Plot twist, damas y caballeros. Goldberg realmente aplicó el "ya me cansé de ser buena onda, ya estuvo suave y cremas", conectando a Big Sexy con una Spear que lo parte por la mitad y que de paso le entrega la victoria en bandeja de plata a The Chosen One. El ambiente en el recinto cambia drásticamente de la felicidad de ver al favorito Goldberg a una ira incontenible provocada por una de las decisiones más cuestionables del régimen Bischoff-Russo, quienes por cierto van entrando al ring para confirmar lo que más se temía. Bill oficialmente le estaba vendiendo su alma a The New Blood, haciendo el primer y único heel turn de toda su trayectoria. Lo que tal vez en la mesa de creativos sonaba como uno de los giros de tuerca más asombrosos de todos los tiempos, pero que ya en ejecución no fue más que una desesperada idea que nunca cuajó por la conexión que Goldberg ya tenía con el público. Miren, un gladiador con la presencia y las cualidades de Bill Goldberg podía ser fácilmente una máquina que pasara por encima a medio roster siendo heel, una amenaza constante para cualquiera. Pero en vez de ser buqueado como tal, como eso, Russo y Bischoff lo manejaron como cualquier otro heel de relleno con el que ya contaran en las filas del New Blood. Todo lo que hacía de Goldberg una entidad única en el producto se desvaneció durante semanas en que su legado se estaba yendo también por el caño. Un antagonista que nadie pidió, completamente despedazado por una dirección creativa estúpida. El cambio a rudo de Bill Goldberg fue una debacle de tal magnitud que bastó menos de un mes para que la organización decidiera dar un volantazo con este mismo, aunque no fue lo suficientemente rápido como para no haber dañado ya la reputación de este dominante atleta. Vámonos al Monday Night Raw del 24 de julio del año 2000. Goldberg forzó una lucha por el campeonato peso completo ante Booker T, un mano a mano que en mi opinión era merecedor de un pay-per-view y de los grandes, con su debida construcción y suma atención al storyline, claro. Dos íconos que representaban con orgullo los colores de World Championship Wrestling. Por desgracia, el duelo, quedó en esta emisión random del show premier, pasando sin pena ni gloria, excepto que, sin haberlo podido prevenir, esta se convirtió en la derrota más decisiva que el llamado cyborg humano sufrió en WCW. Obviamente, algo así no podía pasar a menos que hubieran como 20,000 intervenciones en el quite, lo que estaba resultando un emocionante encontronazo de estilos entre dos amados consentidos de la fanaticada. Se vio abruptamente invadido por Jeff Jarrett primero golpeando a Goldberg con una silla metálica y luego por Ernest the Cat Miller también atacando a The Man con una patada de artes marciales de lleno en toda la cabeza. Y no sé ustedes, pero un silletazo a la espalda cortesía de Double J y una patada de Ernest Miller no me parecen suficiente argumento como para el nerfeo brutal que nuestro protagonista del video sufrió en esta lucha, siendo posteriormente derrotado por Booker T tras recibir su remate, el Bookend. Sí, solo eso bastó para acabar con Goldberg. Algunos dirían que esto era un impulso de lo más fuerte para el campeón, pero yo más bien apunto a una de las exageraciones típicas de Vince Russo. Goldberg fue superado en 2 minutos en una lucha de campeonato. Quiero que piensen en eso. Uno de los contados descalabros en su historia y fácilmente les firmaría que es el más innecesario y más doloroso de todos. Con el manejo tan imponente que recibió a lo largo de su carrera, cualquiera podría imaginar que el primer episodio de Bill Goldberg en el magno evento de WCW Starrcade sería uno memorable, uno digno del proyecto original más ambicioso en la historia de esta promoción, y pues no, ¿qué les digo? No lo fue. Lo cierto es que el debut de Goldberg en Starrcade 1997, la noche del 28 de diciembre, no pudo distar más de ser uno para presumir. Esta bestia de Atlanta, Georgia, se vio cara a cara con el también exjugador de fútbol americano Steve Michael. Debemos decirlo, la leyenda del emparrillado y de los Chicago Bears jamás pudo trasladar ese talento natural para el fútbol al wrestling. Mongo era terrible en ring performer, con una movilidad casi nula dentro de las cuerdas y una torpeza notoria que lo volvió uno de los atletas más infames en engrosar las filas de World Championship Wrestling. Ahora imagínense
lo que saldría de combinarlo con otro hombre igualmente tosco y proveniente también de la NFL con escasas habilidades luchísticas. Exactamente, una completa catástrofe de la que, cuando menos, podemos agradecer nadie saliera herido. Boches, espantoso selling, movimientos mal aplicados, movimientos incompletos, momentos aparatosos al por mayor, y sí, antes del aterrador Jackhammer que vimos con Undertaker en Super Showdown 2019, existió el Jackhammer a Steve McMichael en Starrcade 1997, el cual, insisto, gracias al cielo, no acabó con él cayendo de cabeza o con el cuello. Estos son lamentables 5 minutos y 59 segundos de una lucha que lastimó mucho más de lo que benefició el rumbo de Goldberg, que estaba teniendo un paso arrollador por WCW. Es de mucho mérito que en un calendario tan malo como lo fue el año 2000 para WCW, un pay-per-view consiga sobresalir por lo terrible que fue, aun cuando casi todos los demás estuvieron al mismo deplorable nivel. Halloween Havoc consigue posicionarse entre lo peor de lo peor, con una cartelera llena de esos gimmick matches raros que tanto le gustaban a Vince Russo, y lo que tiene que ser el main event más horrible que se haya buqueado en un show premium de la promoción con base en Atlanta. A un lado, Booker T y Scott Steiner batallando por el campeonato máximo en una confrontación entre las dos figuras en ascenso más prominentes del producto. Digan hola en vez a Bill Goldberg versus el Tag Team Chronic en una handicap match donde The Man se jugaba la carrera en la compañía. Y no se dejen engañar, el que la carrera de Goldberg estuviera en juego no era realmente un aliciente para hacer de este combate el bendito main event de la noche. No era un gran storyline y tampoco era una gran atracción, porque para empezar, las luchas en desventaja nunca son de lo más entretenidas. Ahora imagínense esto con dos tan toscos atletas como lo eran Bryan Adams y Bryan Clark. Encuentro increíble cómo, a pesar de que la lucha apenas dura 3 minutos, Chronic fue tan aburrido en su accionar, o en su ofensiva sobre Goldberg si se quiere, que a ellos 1 o 2 de esos minutos les bastaron para que el público abucheara incesantemente. Y no era por su gran trabajo como heels, era porque estaban durmiendo a todos con sus ataques tan básicos sobre Bill Goldberg, quien por lo menos pudo recobrar el buen humor de la fanaticada acabando con este par de irrelevantes grandolones en tan solo 2 spears, una para Clark sobre una mesa y otra para Adams, la cual culminó con el Jackhammer para la obvia, predecible y misericordiosa victoria en este squash con el que tanto la audiencia en aquel entonces como yo perdimos nuestro tiempo. Y eso que no fue mucho, se los digo, 3 minutos. Típico de Russo darle la confianza a luchadores que sencillamente no daban el ancho, dejando así a Goldberg como partícipe del que compite por ser el main event más olvidable en la historia de World Championship Wrestling. Aún con Vince Russo fuera ya de la empresa, algunos de sus conceptos prevalecieron hasta los últimos meses de vida de World Championship Wrestling, siendo uno de los más notorios el acuerdo que estipulaba que si Goldberg perdía una lucha más, entonces quedaría despedido de WCW. Y durante 35 combates, el hombre cyborg lo estaba logrando de nuevo, manteniéndose intacto en el ring, aguantando todo lo que Russo y posteriormente la nueva administración tuvo que lanzarle. Pero esto ya no era 1997, tarde o temprano la hora le iba a llegar y la fecha fue el 14 de enero del año 2001, en el evento Sin o Pecado como quieran, en el que vimos a The Man unirse al hombre que lo entrenó, Dwayne Bruce, y esto es legítimo, para colisionar con el tag team ya establecido de Lex Luger y Buff Bagwell, Totally Buffed, en una lucha por equipos sin descalificaciones que, como les adelanté, tuvo consecuencias catastróficas para Goldberg, siendo engañado por la traicionera dupla de heels, quienes inhabilitaron al hombre de la racha con gas pimienta para poder impactarlo con un descomunal remate en conjunto, un super blockbuster que selló el destino del protagonista de este video. La cuenta de 3 nuevamente marcaba un alto medio bochornoso para otra racha más de Goldberg y de paso lo dejaba fuera de World Championship Wrestling. En realidad, este storyline fue utilizado como la excusa ideal para permitir al gladiador realizarse una ya necesaria cirugía de hombro.
Sin embargo, los que recuerdan bien la historia de esta organización y lo que ya hemos visto a lo largo de la serie, el tiempo ya no le alcanzó a Goldberg, ya que en ausencia por lesión, WCW fue adquirida por su rival, la World Wrestling Federation, haciendo de esta poco estelar contienda tag team la última vez que veríamos a Bill Goldberg ante las cámaras de la promoción, que lo convirtiera en un emblema de la lucha profesional en Estados Unidos. Algo que encuentro muy triste, muy decepcionante. No es solamente un adiós amargo de lo que significó este hombre para la empresa con base en Atlanta, también es un anticlímax que no hacía justicia a su personaje y al dominio que llegó a tener en la programación a lo largo de su no tan larga odisea. Mínimo yo diría que se merecía formar parte del último capítulo de Monday Nitro, pero ni siquiera eso. Una derrota simplona y un adiós para siempre en WCW.